canal de YouTube. Es un nuevo vídeo en el que sigo. Un nuevo vídeo de... Hoy os tengo un nuevo vídeo en el que os voy a contar un story time que os va a parecer surrealista, pero no. De cómo me hizo bullying una profesora cuando tenía 5 años. Parece increíble, pero es totalmente cierto. Y no es ninguna mentira que me haya inventado, no. Esto pasó real. Bueno, para remontarnos un poco en la historia, esto pasó cuando yo estaba en P5, que ahora es I5 para las nuevas generaciones. Que lo sepan, que básicamente es el curso antes, o sea, es el curso antes de empezar primero de primaria. Para que os ubiquéis. Y básicamente esta profesora, yo le caía mal y a mí me caía mal. Y muchas veces me hacía cosas como mandarme deberes como cualquier niño de mi clase, que eran los típicos de siga los puntitos para escribir, para aprender a escribir. Y yo, como era tan pequeño, muchas veces me ayudaba mi hermano o mis padres. ¿Y qué pasaba? Que el trazo muchas veces no era igual. Entonces, o sea, no era igual que al mío. En cambio, que me lo había hecho otra persona. Entonces muchas veces ella me rompía, o sea, cogía la hoja que yo le daba, me la miraba, me la giraba, me miraba a mí y me rompía la hoja en la cara y me la tiraba. Hubo un día que hizo que toda mi clase se riera de mí en mi cara. Y esto es real. Lo hizo, o sea, les dijo a todos: venga, todos reíros del Rami. Y o sea, es que lo recuerdo yo. Recuerdo yo estar aquí, o sea, yo estar aquí en medio, en todos mis compañeros a mi alrededor, la profesora justo al lado mía, diciéndole: vamos a reírnos todos del Rami. Y todos empezaron ja. O sea, es que es bastante fuerte y bastante heavy, pero fue así. Y me guardo la más heavy para el final, pero hubo un día que también me hizo... Porque... Espera, que os explico esto para que entendáis lo siguiente. Yo, cuando estaba en primaria, básicamente a mí, cuando yo llegaba a clase, me sentaba, la profesora me ayudaba a sentarme en una silla especial que yo tenía, y mi silla de verdad la dejaban en una esquina de la clase. Entonces, cada vez que necesitaba ir al baño, se lo decía a mi velador o en este caso a mi tutora, y mi tutora venía, me ayudaba a salir del sillón, me sentaba en la silla e iba al baño. Tenía que hacer todo este proceso. Entonces, hubo un día que yo recuerdo que tenía ganas de ir al baño. Y yo levanté la mano, empecé a llamar a mi tutora y tal. Y la tutora veía que la estaba llamando y tal, pero pasaba de mí. Y yo todo el rato chillando incluso su nombre, así. Y no venía. Y nunca vino. Y recuerdo que ese día me lo hice encima. Y esto lo digo porque ese día no es que no me haya visto o... No, es que lo hizo a propósito. Hizo a propósito que yo me hiciera pis encima ese día. Cuando yo en realidad lo único que le estaba pidiendo era ayuda. Y ya está. No le estaba pidiendo nada del otro mundo. Nada que tú digas del otro mundo. Bueno, total. Que también hubo otro día que yo me encontraba muy mal. Y recuerdo perfectamente que estábamos en Rollana en clase. Y estaba ella contando unos... Creo que eran cuentos. Sí, creo que eran cuentos, no sé. O no sé. Pero... tal. Y yo me encontraba fatal. Entonces empecé a llorar, empecé a chillar. Y ella, en vez de intentar calmarme y decirme:
llamó a tus padres para que te vayan a recoger, todo el rato me chillaba, cállate, y yo seguía llorando porque me encontraba muy mal. Y tenía fiebre, o sea, y después tenía fiebre, tenía anginas. Pero en ese momento empezaba como a chillarme y yo me encontraba fatal, o sea, yo era en plan, me encuentro mal, llama a mis padres, loco. Total, que después de tanto chillar y tanto llorar y tal, llamó a mis padres. Y de muy malas ganas me dijo, ¿quién te viene a buscar? Y yo recuerdo que me venía a buscar mi prima esa tarde. Y al final llamé a mi madre y mi madre me vino a recoger y tal. Fue un show. Y una cosa que no he dicho es que el día que hizo que me hiciera piso encima, recuerdo que llegué a casa y mi madre tuvo que poner todo a lavar, me tuvo que duchar, o sea, tuvimos que poner mis zapatos a secarse, tuve que coger otros zapatos que por suerte sí que tenía de recambio. O sea, un show. Todo esto, y yo, o sea, es que yo no había hecho nada a esta profesora. Básicamente era por pura manía. Y después de tanto chillar, llamó a mi madre me vino a buscar este día. Vale, este día lo descartamos. Después, esta es bastante heavy, pero hubo un día que me dejó encerrado en clase. Pero encerrado literal. Me explico. Me acuerdo perfectamente que era una tarde que recuerdo que cuando entramos nos dijeron como nosotros íbamos al cole de 3 a 5, como casi todos los coles, menos algunos que acabáis a las 4 y media, pero nosotros en este caso acabamos a las 5. ¿Qué pasa? Que nos dijeron, si de 3 a 4 os portáis bien, de 4 a 5 bajamos al patio. Y nosotros súper ilusionados, sí. Total, que nos portamos súper bien y de 4 a 5 íbamos a bajar al patio. Recuerdo que perfectamente que a mí como os explicaba antes, a mí me tienen que ayudar a pasarme de la silla que tenía en clase a mi silla de ruedas. La profesora no me ayudó a pasarme, yo seguía en el sillón, la seguía llamando y recuerdo que se fue de la clase con toda mi clase y yo seguía sentado en mi sillón, en plan llamándola, pero pasó de mí. Y cerró la puerta con llave y se fue. Hasta que yo empecé a llorar, empecé a chillar y tal. Y recuerdo que justo una profesora vino a la clase a preguntarle algo a mi tutora y me escuchó a mí que estaba llorando y estaba diciéndole que no está. Y bajó al patio y le dijo, te has dejado a alguien arriba. Y ahí se acordó de que se había olvidado de mí. Y abrió la puerta, empezó a llorar. Pero es que a mí en ese momento no me dio ninguna pena porque ya me había hecho varias putadas, como he contado anteriormente. Entonces para mí era como... no me lo creo. Y recuerdo que como se agachó para pedirme perdón y tal, yo le olí el pelo y como tenía 5 años y no tienes filtro, le dije, hueles mal. Es que lo recuerdo perfectamente. Os vais a reír, lo sé, pero fue así. Vais a decir, Rami, un poquito más de filtro. No lo he tenido nunca. Después de esto ya lo sabéis. Nunca he tenido filtro. Y creo que nunca lo tendré, también te digo. Y después de esto, ella se enfadó bastante conmigo. Y ahora viene la más heavy. Para mí, la más heavy, la que fue como... hola. Fue que un día, mirad, yo de pequeño, por la condición que tengo una válvula en la cabeza, hasta los 10 años, aproximadamente, cada año me tenían que operar para cambiarme la válvula, cada año. O sea, era literalmente cada año me tenían un quirófano. Entonces recuerdo que justo ese año me habían operado, recién casi operado, y puesto la válvula. Y recuerdo que tocaba justo el baile de final de curso. Que encima era
en un sitio exterior. ¿Y qué pasa en el sitio exterior? Que hace sol. Y a mí el sol no me puede dar, o sea, no me puede dar mucho. O sea, a mí me puede dar el sol, no os voy a decir que no, pero no, a mí no me puede dar un sol de pleno agosto a las 3 de la tarde. O sea, a mí ese sol me va a acabar jodiendo la válvula y me va a acabar encontrando fatal. Entonces, pues a mí eso el sol no me puede dar. Entonces mi madre me dijo ese día, no vas al festival y cuando vuelvas a clase se lo explicas a tu tutora y lo entenderá. Recuerdo perfectamente. Entraron todos mis compañeros y yo como que, creo que entré último, sí, entré último. Entro así por la puerta y me la encuentro así, enfrente mío. Y me dice así súper seria, ¿por qué no has venido al festival de final de curso? Y recuerdo que le expliqué, le dije, pues porque estoy recién operado, no me puede dar el sol. Y ese día que hacéis el festival, justo hacía mucho sol. Porque es que literalmente hacía un sol que quemaba. Y me miró, me dijo, ah, vale. Y me dijo, vale, pues date la vuelta y vete a buscarte otra clase. O sea, así. Y recuerdo que me di la vuelta, me abrió la puerta y me dijo, vale, vete. Y estuve una hora en el pasillo llorando, o sea, llorando a más no poder. Y sí, o sea, y este motivo simplemente porque no había ido a un festival de final de curso. Ya está. Yo me quedé flipando. Dije, ¿qué? O sea, yo esto se lo conté a mis padres. Y todo lo anterior también se lo iba contando, pero mis padres como que no lo veían nada grave, como que no se lo creían, o a veces pensaban que incluso me lo inventaba. Pero recuerdo que justo yo esto después, al mediodía, me vino a buscar mis padres y llegué a casa y se lo conté a mi madre. Entonces mi madre al día siguiente, esto lo recuerdo perfectamente, en mi colegio, en el colegio donde pasó esto, justo teníamos como un parque de arena. O sea, tenemos un patio súper grande que, o sea, mitad del patio era una cancha como de básquet, que también se jugaba a fútbol y tal, y había un pequeño trozo donde era todo arena. Recuerdo que ese día nos habían dicho que de tal hora, creo que eran de 11 a una que acabamos, íbamos a ir ahí a jugar a la arena. Y a mí que no me gusta ensuciarme ni nada de esto, pues no me traje ni cubo ni pala, porque no quería jugar. Porque yo lo único que iba a hacer era estar sentado en la silla hablando con compañeros. Entonces recuerdo que ella vio que no llevaba cubo ni pala y me dijo, ¿no quieres jugar? Y le dije, no. Y vale, bajamos al sitio, estuvimos 10 minutos y recuerdo que perfectamente que a los 10 minutos yo estaba al lado de la tutora con un compañero que estábamos hablando. Y recuerdo que le dijeron, la llamaron y le dijeron, tal, no voy a decir el nombre. La madre del Rami quiere hablar contigo. Recuerdo que se quedó ya como extrañada, se giró, me miró a mí con una cara de odio y se fue a hablar con mi madre. Y mi madre le dijo, perdona, o sea, ¿cómo has echado a mi hijo de clase porque no haya ido a un puto festival de curso, palabras textuales? Y recuerdo que mi madre, bueno, esto no lo voy a decir así porque fue así, mi madre incluso la quería pegar, no voy a nada, y mi padre, por suerte no, pero yo entiendo a mi madre y yo hubiese hecho lo mismo porque el motivo por el que llegaste a echarme de clase era infumable. O sea, no lo entiendo. Total, que vino a mí súper cabreada y me dijo así, súper enfada, ¿por qué se lo has dicho a tu madre? Y yo me quedé en plan, ¿cómo que por qué se lo he dicho? Porque es mi madre. No recuerdo que le dije, pero me quedé en plan, pues porque es mi madre. ¿Cómo que por qué no se lo
Como que el por qué se lo he contado. Porque mi madre, o sea, fue súper heavy. Mi experiencia fue como súper traumática. Y muchas veces hacía que mis compañeros se rieran de mí. Cuando mis compañeros no se querían reír de mí. Hizo este tipo de cosas. Que para mí era, o sea, y lo más heavy era que muchas veces me rompía los deberes. O sea, así, como yo he contado antes, así, y me los tiraba a la cara. Que yo me quedaba en plan, hace falta. Y lo peor, y lo más alucinante es que eso no me lo hacía a mí. A nadie más, o sea, al único que como que lo trataba mal era a mí. A todos mis compañeros los trataba bien. Bueno, por suerte, estuve con ella 2 cursos. Porque así lo dice. No fue repetir. Esto fue como decisión de mis padres y tal. Fue que hiciera 2 años con mis compañeros, con mis mismos compañeros de ese curso. Y fue así de traumático. Con 5 años. Todo lo que me llegó a hacer esta profesora. Que a día de hoy le tengo bastante, bueno, no lo voy a negar, le tengo bastante asco. Y encima la tengo, o sea, yo una cosa que tengo establecida es que, ¿sabes? El típico Peugeot de 2 puertas, que solo tiene 2 puertas y es de color blanco. Pues para mí ese es el coche de una bruja. ¿Por qué? Porque era el coche que tenía ella. El coche que tenía era un Peugeot blanco de 2 puertas. Para mí ese es el coche de una bruja. Y una bruja siempre lleva el pelo rizado y de color negro. Y una cara de cromo. Y bueno, hasta aquí el storytelling de hoy, que llevo aquí casi 18 minutos. Y nada, que contadme qué os ha parecido esta pequeña historia. Bastante increíble, pero cierta. Y nada, dejadme en comentarios vuestra opinión y tal. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y recordad que la vida siendo mi gente se vive mejor. Hasta luego.